Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de nuestro programa En 3 puntos. Para llevarles a nosotros aquí, llevarles nuestros comentarios, como también una colaboración que está permanente, que es de nuestro hermano José Liceo Almanzar Lelo, que está con nosotros, que siempre en los momentos donde hay debates, donde hay situaciones de conflicto, donde hay situaciones que aclarar, siempre está con nosotros compartiendo temas que son de interés tanto nacionales como internacionales, como el tema que se está debatiendo con el tema haitiano, un tema que ahora mismo ha concitado todo el interés de todos del mundo, diríamos así, porque se ha hecho una noticia internacional y ya se está en debate hasta en la ONU. Y allí todo lo que se comenta, todo lo que se discute, pues explosiona por la cantidad de presidentes, representantes de gobierno que hay allí, y sobre todo cuando se toca un tema tan interesante y tan importante como el que está debatiendo la República Dominicana, pues consista un interés. Y esta noche vamos a hablar del tema haitiano y otros más con José Liceo Almanzar, pero siempre acompañándonos Javier López y el doctor Nelson Balcarce y hermano. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy es martes y tenemos el placer de estar con el doctor Balcarce y con el doctor José Liceo Almanzar, alias Lelo, nuestro querido y admirado amigo. Así que gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Flavio, buenas noches al país, que noche tras noche y esta hora tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares. Hoy un invitado que ya no es un invitado, como dice Flavio, ya es un colaborador, es parte de nosotros, un amigo, un hermano, el cual pues le tocará, como siempre, a don Flavio Gutiérrez dar inicio a la tanda de preguntas de este programa. Bien. José Liceo, hacía días que no nos veíamos. Así es, que hay que dejar de venir para que extrañen a uno. Te damos las buenas noches. Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes y buenas noches a ustedes. Y gracias de nuevo por invitarme. Yo me siento aquí, si no fuera por la cámara, tuviéramos Estamos en la sala en la sala de cualquiera de nuestras casas. Así es. Pero para eso siempre nosotros tenemos pendiente, por tu conocimiento como profesor universitario, como conocedor de lo que es el derecho y sobre todo lo que son los derechos internacionales, que el cual ha sido un estudioso. Y en este tema, un tema de debate, como decíamos al inicio de nuestras conversaciones, el país está en vilo, en una situación donde hay grandes preocupaciones y nos gustaría el enfoque que puede dar tanto jurídico como también perceptual, porque cada quien tiene su opinión de lo que puede ocurrir y también hacer opinión. Y nos gustaría escuchar a José Liceo Almanzar. Bueno, ya nuestros televidentes y nosotros todos sabemos que hay un tema con nuestros vecinos de Haití por la construcción de una obra hidráulica en el río Masacre, en un tramo que corre completamente dentro del territorio haitiano. Esto obviamente es una discusión que tiene ya un tiempo, no es de reciente, sino que ya tiene varios años. Hubo un primer acercamiento, por lo menos en términos recientes, hubo un acercamiento en 2021 que produjo un documento suscrito por una comisión binacional con representación dominicana, representación haitiana, donde se acordó dentro del marco de un tratado de 1929, específicamente su artículo 10, que regula el manejo de las aguas internacionales. Binacionales, sí. Uh-huh. Dentro del marco de ese tratado internacional, pues, se constituye una comisión bilateral para manejo de los temas hídricos. Esa comisión bilateral acuerda una serie de puntos y sobre todo intercambio de información. Reconoce que cada parte tiene el derecho de aprovechar las aguas. Ese es un punto, que es una ratificación de lo que dice el tratado. Pues en ese momento se dio cuenta de que
había una construcción del lado haitiano y se estableció, así está plasmado en el documento, que esa obra no constituía un desvío del río, que es lo que está prohibido en el tratado. Bueno, pues así las cosas. Haití, como todos sabemos, entra en un periodo turbulento, se produce un magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y entonces entra en una especie de vacío de autoridad. Eso no, al parecer, no detuvo la construcción de esta obra, y en julio de ese mismo año, pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí envía una comunicación, el día antes del magnicidio, precisamente, envía una comunicación señalando aspectos técnicos, el peligro de inundación que iba a representar para algunas áreas dentro de Haití y una serie de consideraciones por las cuales se oponía a que se continuara realizando la obra como se estaba haciendo. Eso al parecer no, porque no, lo que yo no he visto es que la comunicación haya sido recibida por Haití. O sea, está la comunicación, pero al producirse ese caos que hubo ahí con la muerte, con el magnicidio, pues no hay constancia de que eso se recibió. Esa es la realidad. Entonces, así las cosas, continúa todo este proceso y llegamos a donde estamos hoy. El gobierno dominicano ha tomado la medida de cerrar la frontera y otro conjunto de medidas para presionar una solución a este diferendo que hay por el uso del agua. Eso es a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hay herramientas jurídicas. El derecho internacional pone a disposición de la República herramientas jurídicas. En 1929, cuando se suscribe ese tratado tiene 12 artículos, de los cuales 8 son relativos a la resolución de disputas entre ambos países. Cómo se resuelven, cuál es la competencia, cuáles son los asuntos que pueden ser sometidos a disputa, etcétera. ¿Cuál es la solución que plantea? Arbitraje internacional en la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, de los Países Bajos, con 5 árbitros, 2 designados por cada parte, 1 designado de común acuerdo, y si no hay acuerdo, el tribunal lo designa. Incluso establece hasta la nacionalidad de los árbitros, que sean de América, cada uno pone a alguien de América y uno de Europa o de otros continentes. O sea, ese es el mecanismo de resolución que hay ahí. Se podían solicitar medidas cautelares, como parar la obra en lo que se discutía, pero por alguna razón, o algunas razones, que deben ser lo suficientemente poderosas, la República Dominicana no recurrió a ninguno de esos mecanismos, lo cual es asombroso, porque si desde julio del año 2021 se sabía que los peligros que implicaba la continuación de esa obra, entonces, ¿por qué no se fue a ningún foro internacional como establece el tratado? De hecho, perdón, déjame puntualizar esto, porque esto es muy importante, Flavio. Hay otro convenio de manejo de aguas internacionales del año 1997 que define un poco mejor lo que son los cursos de agua que comparten varias naciones y el manejo que se le debe dar. ¿Pero qué resulta? ¿Entre Haití y República Dominicana? No, es un convenio marco internacional. ¿Pero qué resulta? Que ni la República Dominicana ni Haití lo han ratificado. O sea que no es norma vinculante. No es vinculante para ninguno de los dos países. Entonces, nuevamente nos encuentra en una situación descolocados, porque no hay una explicación para que desde 1997, con todo el lobbying que se hace aquí, eso no se haya ratificado. Incluso ese convenio de 1997, que repito, no ha sido ratificado ni por Haití ni por nosotros, dice prácticamente lo mismo que dice el Tratado de 1929. Otro punto que habría que señalar es que existen varias obras hidráulicas en la zona fronteriza. De hecho, el canciller Roberto Álvarez, en mayo de 2021, en su cuenta de Twitter, subió un tuit diciendo que nosotros, del lado dominicano, teníamos 4 obras hidráulicas. 11. Bueno, sí, pero él dijo 4 en ese. Parece que hay 11 en total, pero 4 que impactan o que guardan similitud con lo que se está haciendo ahora. Y dice él que esta sería la primera de Haití.
O sea, eso lo titió él mismo. De hecho, están los titulares de los periódicos de esa época, del Listín Diario, que es el principal periódico de aquí, diciendo que se le daba luz verde al uso del agua del masacre por parte de Haití. O sea que la verdad es que me sorprende. Claro, hay otros aspectos, estamos en un proceso político, ese es un tema muy sensible, el tema del nacionalismo, el tema de la seguridad de la frontera, y ha servido como instrumento político en otras coyunturas. Así es. Dicen expertos internacionalistas que conocen del derecho internacional y de agua y de hidráulica, que de República Dominicana, aún teniendo las razones sustentadas para discutir el tema en un arbitraje internacional, República Dominicana ante un arbitraje internacional puede perder los derechos y puede perder la razón en lo que está discutiendo por situaciones de que se trata de un país muy pobre, un país de muchas necesidades y que está luchando contra un país que tiene mejores condiciones, y se va a ver como que República Dominicana le está limitando el desarrollo en lo que sería la alimentación y el cultivo agrícola. Entonces, cualquier juez de cualquier parte del mundo que se vaya al arbitraje no va a ver, yo le dije ayer a los muchachos que eso se va a ver como los motoristas, con el caso de nosotros, que siempre vamos a perder de los motoristas. Hay un tema... Haití va a tener la ventaja, aún no teniendo la razón, y no van a ceder en su propósito. Esto es como los problemas de matemática. El procedimiento importa más que el resultado a veces. ¿Y por qué lo digo? Porque donde debimos haber acudido fue a esos foros internacionales que, como tú bien señalas, hay una amplia probabilidad de que la República Dominicana no salga gananciosa. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional hay una doctrina que se llama la doctrina Stoppel, la doctrina de los actos propios. Un Estado que suscribe un convenio bilateral o multilateral que otorga derechos a terceros estados no puede prevalerse después de ese mismo convenio para negar esos derechos. Me explico. Ese convenio bilateral que se suscribió en mayo de 2021 decía que esa obra no constituía un desvío. Puede ser que la información que se suministró haya sido falsa, puede ser que se esté ejecutando otra cosa, todo eso puede ser. Yo no he dicho que República Dominicana no tiene razón. Ahora, no es cierto que eso se está construyendo de manera inconsulta, no es cierto que eso se está haciendo de forma sin la autorización debida. Eso fue autorizado. Ahora, que en la ejecución se haya cambiado, eso es otra cosa. Pero eso no puede determinarlo la República Dominicana de forma unilateral. Eso tiene que determinarlo un tercero, Así que es. la Corte de Arbitraje. Con su permiso, José Eliseo, vamos ahora a una pausa comercial, vamos a publicidad y luego retornamos para más de lo que va a ser esta intervención de José Eliseo Almanzar, para dar conocimiento de lo que es el tema haitiano en todo su contexto y también caer en lo que se está discutiendo o lo que va a ser el discurso del presidente en la ONU. Vamos a publicidad y regresamos. Bien, amigos, llegamos aquí a la mesa de las conversaciones y vamos a brindar con un sabroso jugo de rica, de pera, el cual está fresquecito para aquí con nuestro invitado o con nuestro amigo José Eliseo Almanzar. Salud, que aquí estamos tomando la marca de un jugo de calidad, que es rica, con todas las propiedades de la fruta y sobre todo es refrescante en estos momentos de calor que tanto se necesita. Como también cada uno de los diferentes jugos de guayaba, de pera, cóctel de néctares y el mango, una fruta tropical de este momento, pero usted en Rica la tiene el año completo. Como esos yogures de Rica, que siempre tienen ese sabor natural, manzana, tiene también la pera, el de chocolate, tiene todos los sabores en sus diferentes formatos. Igual que esa agüita de coco, que se necesita tanto en esos momentos de necesitar energía, ahora para la campaña, pre-campaña. Siempre hay mucha carrera, pero esto es energizante. Y para concluir, tenemos esa compotica de Rica, que es después del almuerzo, inmediatamente nivela
todo eso que usted ha venido el día entero con esa velocidad. Rica calidad de vida. Soliceo, Javier te va a hacer una pregunta que venía antes de ir a la pausa. Realmente hay un detalle, José Liceo, y vamos a ponerlo en contexto. En la zona norte de lo que es Haití, la República de Haití, no hay un tema de bandolerismo como la hay en Puerto Príncipe. Ahí no hay bandoleros. No llega por un problema de carretera incluso. Cabo Haitiano no tiene ese problema que tiene Puerto Príncipe, porque no tienen las carreteras y la infraestructura que nosotros en 60 años hemos tenido que ir haciendo. Ellos no la tienen, entonces no tienen la carretera ni tienen las vías de acceso. El problema de la parte norte de la isla, de Cabo Haitiano, Juana Méndez y todo lo demás, es lucha de intereses. Nosotros no hemos sido claros con la lucha de intereses que se está dando a lo interno de Haití. La pregunta mía es, un ministerio, el ministerio que tiene que ver en la construcción de eso, ya sea el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Haití, que así que se llama, rechazó ese proyecto porque reconoció la parte técnica de la República Dominicana que nosotros, técnicamente hablando, estamos opuestos. Es técnicamente, no estoy hablando de políticamente ni militarmente. Entonces, si el ministerio, y ahí se demuestra que el ministerio que tiene que aprobar eso en Haití no lo ha aprobado, como un grupo de empresarios, ex diplomáticos, ex senadores, ex políticos o políticos, hacen a sangre y fuego ese canal de 3 kilómetros de largo, que no cuesta 10 cheles, lo hacen y no hay una autoridad que lo detenga. Ahí es que está el tema de la gobernabilidad de Haití, pero no es en términos de bandas ni nada de eso. Pero hagamos un poco de memoria y juguemos con la línea de tiempo. Recuerda que debemos remitirnos al documento de mayo de 2021, cuando antes del magnicidio, cuando todo era normal en Haití. ¿Quiénes se sientan en esa reunión la bilateral? Mesa del Agua. Exacto. Los hidráulicos. ¿Y quiénes la integran? La integra el Ministerio de Agricultura de Haití. De Agricultura y Medio Ambiente. La integra, exacto. La integra el INAP. La Comisión Hídrica. Exacto. La integran organismos técnicos de ambos países. Sí. ¿Y qué dice ese párrafo de ese documento? Que la obra no consiste en un desvío. Entonces, lo que se infiere de eso es que todas esas autoridades que estaban allí sentadas tenían conocimiento de esa obra y tenían información técnica que le permitía llegar a esas conclusiones. Pero no solamente las autoridades haitianas, sino los dominicanos que suscribieron, y lo dice, de acuerdo a las informaciones suministradas por Haití, la obra no constituye un desvío. Entonces, ya eso cambia radicalmente el panorama. Y por eso es que vemos que la narrativa oficial, ese documento se da como por inexistente. Nadie habla de eso. Pero en el día de hoy, el ministro de Agricultura haitiano, en un documento que entregó al presidente Ariel Henry, dice que la obra es inapropiada. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer. La ley o los acuerdos impiden que se haga una obra en un río que sirva, diríamos, como de límite entre las naciones, o ya perteneciendo a ese río esté dentro de una de las naciones. La obra, el tratado permite que ambas partes aprovechen el río. Pero llegando a un acuerdo. Sí, intercambiando información. Claro. ¿Qué es lo que prohíbe? Porque vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que no pueden hacer las partes? Lo que prohíbe el tratado. Desviarlo. Eso es lo que no pueden hacer. Lo otro... Canalizarlo sí. Pueden canalizarlo, pero si no implica un desvío. O sea, tú puedes sacar un canal derivado. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que técnicamente, como señaló Nelson, y como se ve en la fílmica, el canal está a 2.5 metros más alto que la cuenca del río. La caída. Que el caudal del río. Entonces, habría que hacer un dique para elevar el agua para que entonces entre y llene el canal. Y ese es el problema, que el río no tiene
el suficiente caudal correcto, para hacer ese dique y entonces que el agua fluya hacia allá. Pero también hay un problema medioambiental. Los humedales de Saladilla, que es en la bahía de Manzanillo, sí. Ese río es el que equilibra la salinidad de esos humedales, porque al aportar una cantidad de agua dulce, contrarresta la del mar y se produce un nivel de salinidad que es la base de ese ecosistema de ahí. Si tú le sacas el agua dulce, el agua que va a entrar es el agua salada, y entonces ese ecosistema ahí va a ser impactado de forma que se presume negativa. Entonces, aquí hay que sentarse a ver esto con inteligencia. ¿Dónde está quien tiene mayor nivel de desarrollo y mayor nivel institucional, que es la República Dominicana? Es precisamente quien debe liderar ese proceso. O sea, nosotros no podemos actuar de forma reactiva. Debimos haber sido más proactivos. Si nos dimos cuenta a los 2 meses que había un problema ahí, ¿por qué no se hizo nada? Además, somos los que más tenemos que perder. Exactamente, es un río que corre más del 85% de nuestro territorio. 90%. Entonces tenemos 15.000 tareas agrícolas que son irrigadas por ese río, aguas abajo. Entonces, ¿cómo es que aquí nadie se dio cuenta de eso? ¿Por qué esperamos 2 años? Pasando los materiales de construcción que salían desde aquí, pasando por esa misma puerta y a menos de 500 metros de la puerta fronteriza, con más de 10 cuerpos de inteligencia que hay en la frontera, donde están todos los cuerpos de inteligencia civiles y militares. Entonces, ¿cómo es que esto se da? Y nos sorprende, nos agarra descolocados, aparentemente. O sea, esas son las incongruencias de este tema. Ahora, la pregunta del millón. Técnicamente no es viable el canal, y más el diseño, o no diseño, porque no se puede hablar de diseño, lo que se está construyendo en el río Dajabón es un canal que puede sacar más de 3 metros cúbicos por segundo de agua. El río, en más de 6 meses del año, lo que aporta es 1 metro cúbico de agua. Entonces, si se están construyendo un canal más grande, eso significa que abajo no va a haber agua. Pero tenemos que ver una cosa. No va a haber agua. La presa que anunció el gobierno dominicano, Don Miguel, que es la presa de Don Miguel, entonces, ¿cuántos metros cúbicos va a necesitar esa presa para llenarse? Porque es que estamos actuando de una manera que, y conecto con lo que dijo Flavio en el segmento anterior, quien se va a ver como un agresor somos nosotros. Por eso dije hace unos minutos que el procedimiento a veces es más importante que el resultado. Esto debió haberse canalizado de otra forma. Usted lo quiso enfocar ahorita. Y me gustaría saber si nos puede dar un poco más de luz. Usted quiso decir, o yo quise entender, que lo habían enfocado más en términos políticos que otra cosa. Claro, estamos a 9 meses de unas elecciones. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, todo tiene que ver. Este es un país que hasta para sembrar habichuelas hay que preguntar al presidente lo que se va a hacer. Casi siempre se apela cuando hay un temor de un resultado electoral cerrado, y tenemos precedentes de eso. Por ejemplo, el presidente Balaguer en 1994 utilizó el tema haitiano de forma muy eficiente, y en el 96 también se usó estratégicamente para un resultado electoral. ¿Cuáles son las similitudes que hay? Se prevé un resultado electoral cerrado. No cerrado porque van a quedar cerca, sino porque la línea del 50% para ganar en primera vuelta se está haciendo un poco difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque hay 3 fuerzas políticas que tienen dobles dígitos. Entonces, cuando hay 3 fuerzas políticas con doble dígito, es muy difícil que una obtenga la mayoría para ir en primera vuelta. Entonces se apela a la radicalización del electorado mediante temas que, valga la redundancia, radicalicen y despierten sentimientos y emociones, y eso ha sido una estrategia muy efectiva. Unos apelan a la seguridad, los otros apelan, por ejemplo, Bukele apela al tema de la seguridad pública, Milei en Argentina apela al tema de la economía,
hay discursos. En Chile se apeló a la poblada. A la guerra cultural. En Colombia se apeló a la división de pobre contra rico, izquierda a derecha. Entonces usted está diciendo que el presidente Abinader está apelando al nacionalismo. Por supuesto. Fíjese que el discurso de campaña del presidente Abinader es los buenos contra los malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, todos. Toda la oposición son los malos. La honestidad. Entonces, y la honestidad, nosotros somos los honestos, ellos son los deshonestos. Entonces ahora nosotros somos los nacionalistas, nosotros somos los del cambio, los pro-dominicanos y lo que nos critican a nosotros, ¿no? Él no le pone color. Los que nos critican a nosotros son antidominicanos. Ese es el discurso. Pero, vamos a irnos a la pausa, pero el presidente Luis Abinader está en una cuchilla de doble filo. Porque si los haitianos no ceden su propósito de parar la obra, quedaría muy mal parado el presidente. Si sucede todo lo contrario, en que el presidente logre con los organismos internacionales, ahora que tiene la oportunidad, le sería un éxito. Entonces, eso que usted está diciendo le garantiza el poder a Luis Abinader para el 24 de tener éxito, porque la población se ha volcado sobre él, dándole apoyo a la obra, viéndolo como nacionalista y que está totalmente defendiendo el cordón fronterizo y el patriotismo dominicano. Vamos a irnos a la pausa y regresamos. Bien, amigos y amigas, ya de regreso continuamos con este conversatorio que estamos teniendo aquí con el doctor José Eliseo Almanza. Mire, hay una situación que se dio y que el gobierno hizo una acción de protesta a nivel escrito en rechazo a lo que dio a conocer un representante de la ONU de los Derechos Humanos australiano. Le dio una información que yo diría que es una información atrevida en el sentido de que si hay una reunión en la ONU y se adelanta a fijar una posición a un miembro de los derechos humanos de la ONU, creo que es una situación imprudente. Entonces él dijo que el presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Rodolfo Abinader, tenía que cerrar inmediatamente, abrir la frontera, cerrar el caso, abrir la frontera y volver otra vez a la normalidad. Eso creó un impacto muy fuerte al gobierno y prácticamente a todos los analistas que están llevando el tema, porque se consideró que es una opinión desacertada en un momento donde todavía no se ha concluido un tema que se está discutiendo con el organismo que él representa. ¿Cómo lo ves? Así es, probablemente lo es. Una opinión quizás que se extralimita de las competencias y de lo que debe ser el rol de un representante de un organismo multilateral. Ahora bien, volvemos otra vez al punto, porque esta retórica de ambos lados o de la comunidad internacional tiene su agenda y trabaja con una dinámica distinta a la dinámica interna muchas veces de los países. Aquí hay una situación de derecho internacional. Haití, a pesar de que muchos no quieran reconocerlo o no lo vean así, Haití es un Estado soberano, reconocido por la comunidad internacional, que tiene representación diplomática en muchas partes del mundo. La comunidad internacional tiene a su vez diplomáticos en Haití y Haití es miembro de todos los organismos multilaterales. Está en la ONU sentado el jefe de Estado haitiano. Entonces, para el derecho internacional, Haití es un Estado soberano. Tiene un gobierno de conformidad con su constitución y sus leyes. Entonces, reconociendo eso, que es un Estado soberano, entonces la comunidad internacional tiene que actuar. No pueden irse a meter, como muchos creen, que van a invadir, no es así. Ahí que el derecho internacional no tiene muchas herramientas para intervenir en un Estado soberano, que lo que tiene es un problema interno de delincuencia sin control, un problema de seguridad interna. Claro, muchos dirán, la tesis de Max Weber, que el elemento principal de la soberanía, o uno de los elementos principales de la soberanía, es el monopolio de la violencia en un Estado, el uso de la violencia. O sea, cosa que en Haití se perdió.
Los organismos represivos. Exacto. El control de la violencia. En Haití eso se perdió. Pero eso es una discusión conceptual, doctrinaria, filosófica. Lo cierto es que el derecho internacional tiene pocas o ninguna herramienta que permita regularizar una invasión. ¿Y cuáles son los precedentes? Fíjense que nosotros estamos atrapados en los eufemismos y en los términos mal usados. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Ucrania no es una guerra, es una operación militar especial, se llama. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una operación militar especial y una guerra? Bueno, que el Parlamento de los dos países no se ha reunido a dar una declaración formal de guerra. Claro, entonces como no hay una declaración formal de guerra, no entra el derecho de guerra, los tratamientos de prisioneros, intercambio de información, la categoría de partes en conflicto y demás. Eso no entra. Pero tampoco lo fue lo de Libia, tampoco lo fue lo de Siria, tampoco lo fue la segunda invasión en Irak, tampoco lo fue la operación de Afganistán. ¿Entiendes? O sea, la última guerra con términos convencionales que conoció la historia contemporánea es la de Irak. Y de ahí para acá son muchos los conflictos. Perdón. La primera guerra de Irak. Perdón. Cuando tú hablas de la primera guerra de Irak, no fue una declaración de guerra tampoco, porque no lo aprobó el Estado. No, pero la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU sancionó la intervención. Y después de eso vimos lo que pasó en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, donde se hicieron... En Bosnia. Los Balcanes. En la zona de los Balcanes se hicieron unas operaciones militares bajo el eufemismo de intervención militar humanitaria, en algunos casos que no fueron sancionadas por la OTAN, y después de la operación fue que le buscaron una situación. Lo de Haití, la última de Haití, recuerden, que fue un golpe de Estado que se le dio al gobierno. Entonces, partiendo de eso que usted está diciendo, pudiera ser que por eso el presidente Biden lo que hizo fue que instó a la ONU a que envíen una fuerza militar a ayudar a la policía haitiana para tratar de controlar esa delincuencia que hay en ese país. Que de hecho, claro que sí, y no solo eso, porque podemos darle un poco hacia atrás en el tema. Recuerde que lo primero que se le solicitó al gobierno haitiano fue que solicitara formalmente la cooperación internacional y que de hecho hubo un escarceo interno en Haití porque constitucionalmente el presidente no puede hacerlo sin la sanción del Parlamento. Pero le vamos a dar toda esa información a Nelson cuando vayamos, ya que vamos a ir a la última pausa del programa de la noche de hoy, y luego regresamos con más detalles sobre ese tema, porque la verdad es que es un tema que todavía cada día más se ve más nebuloso. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya en los minutos finales del programa, para terminar la noche de hoy, a mí me gustaría escuchar a José Eliseo Almanzar, que es un experto en estos temas internacionales. Les toca mañana hablar al presidente de la República a las 3 de la tarde. Va a exponer lo que sería la situación actual de República Dominicana y Haití, en cuanto a lo que hacía, cuál es la posición sobre el canal, lo que se está discutiendo. ¿Cuáles serían las conclusiones que pueden arribar, además de todas las exposiciones que se han hecho públicas y en otros foros que se han dado? Sin embargo, no ha tenido efecto. En este, que puede ser concluyente por el impacto que ha tenido, y sobre todo que hay más de 100 y pico de representantes de gobierno ahí en la ONU, ¿cuál puede ser la posición final que pueda arribarse allí para determinar el caso, sobre todo, que exige el presidente de la República? Bueno, el presidente obviamente va a hacer otro llamado, a ser reiterativo en el llamado que ha venido haciendo desde que asumió el cargo, de una cooperación más decidida y más frontal de la comunidad internacional. Eso viene. Y dirá también que no hay solución dominicana al tema haitiano. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo y los respaldamos totalmente en eso. Ahora bien, las soluciones que se den ahí tienen que ser dentro del marco del derecho internacional y de las opciones que el derecho internacional plantea. Una intervención de la ONU requiere la sanción del Consejo de Seguridad, que es donde ha estado el cuello de botella. Hay 5 países que tienen poder de veto permanente, donde están Rusia y China, que son dos adversarios de los Estados Unidos, que no tienen por qué ni ayudarnos a nosotros, ni hacer lo que los Estados Unidos
alinear sus intereses. No, por lo menos no de forma gratuita. Estados Unidos tendría que ceder algunas posiciones o en algunos temas, y entonces eso aparentemente no registra la prioridad que nosotros entendemos que tiene. Hay otras formas de apoyar, que es absteniéndose de votar, que es una fórmula que se ha adoptado cuando hay situaciones que entran en un punto estanco. Pues simplemente yo no voto. Entonces, ese silencio se interpreta como una ausencia y entonces pudiese ser eso. Pero en cualquier caso, esto va a requerir una negociación. Una negociación donde Rusia y China tienen simplemente que ganar algo. Puede ser algún tipo de facilidad para instalarse en Cuba, puede ser cualquier otra cosa, sabrá Dios qué. Pero esa es la solución. Lo otro es que se quede la situación estancada como está y buscar un tercer país, como se está buscando con Etiopía, que entre en una operación de cooperación. Kenia, gracias. Que dice el presidente que tiene un nuevo amigo, sí, la República Dominicana. Lo que pasa es que el gobierno de Kenia mandó una delegación e hizo un levantamiento de seguridad e hizo unos requerimientos. Y entre ellos le hizo la oferta de ayudar al gobierno haitiano a custodiar y a cuidar las instalaciones. Y la respuesta fue, para que ustedes la puedan cuidar, tenemos nosotros que tenerla. Y nosotros no la tenemos en nuestro poder. Entonces, porque está en poder de las bandas. Entonces, es un escenario muy complejo, donde la oligarquía haitiana obviamente también anda caminando por otro. La gente, los tomadores de decisiones, los empresarios, la gente que maneja parte del sector financiero, están todos sancionados por los Estados Unidos y por Canadá. Los presidentes y los miembros de la junta directiva de varios bancos están sancionados. Empresarios que crean empleos formales y pagan impuestos en Haití también están sancionados. O sea que es muy complejo el panorama o sea, no hay ni siquiera un interlocutor válido. Y nosotros también, como país, como el principal doliente que debemos ser, hemos fallado porque nosotros no hemos invertido ni un peso, ni un minuto, ni nada en tratar de ver cómo es la dinámica interna de la sociedad haitiana para saber con quién vamos a hablar y qué es lo que vamos a decir. Entonces, ahora, solución al problema del canal específicamente. ¿Qué pienso yo que sucederá? Ajá. Habrá una negociación, obviamente, que estará circunscrita a los plazos, los términos, a los tiempos electorales. El presidente necesita mostrar un éxito, pero eso es por 9, 10 meses. De lo que pase después de ahí, lo veremos. Pero muy probablemente se negocie pararlo un tiempo, en lo que una comisión investiga, y en eso te ganas 6 meses y todo pasa. Pero mientras tanto no se ve el daño ocasionado a los comerciantes, vamos a decir, que no es que esté por encima de lo que es nuestra nacionalidad y nuestra independencia. Bueno, estamos hablando de nuestro segundo socio comercial, al que le vendimos 1.100 millones de dólares en el año 2022, de varias docenas de productos que impactan en muchos sectores de la economía nacional. Y esos 1.100 millones de dólares, es bueno señalar, que es el valor de los bienes que se transaron, porque el comercio de servicios no está medido. O sea que... Ni el informal tampoco. No, bueno, estamos hablando de que la República Dominicana, que es el más desarrollado de los dos, tiene una economía que es un 58% informal. Imaginémonos eso en Haití, que debe ser el 80%, por lo menos, de economía informal. Entonces, es una cuestión muy delicada. Que si alguien está perdiendo ahora, somos nosotros. Obviamente, nosotros estamos perdiendo... El valor de los bienes transados en Haití el año pasado, 2022, representó el 7.5% de las exportaciones totales de República Dominicana. Si le añadimos los servicios, entonces ese porcentaje obviamente va a subir. Pero mira cómo se ha formado un sentimiento patriótico, que esos vendedores, esos mercaderes de la frontera, aún perdiendo, aún estando cerrados, han alabado la posición de sentimiento de defensa de la patria, diciendo, estamos cerrados, pero estamos de acuerdo con el cierre de la frontera, porque realmente hay que fijar una posición sobre este sentido. Eso estoicamente lo han hecho, aún con situaciones económicas. Perón decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Eso va a ser hasta que le afecte el bolsillo. Por eso el tiempo que se le puede dar a esto
es el detonante de lo que puede ocurrir atrás. Realmente no podemos continuar más con el tema porque terminó el tiempo y aquí sí hay tiempo y ya cerraron. Gracias. Muchísimas gracias, José Eliseo, como siempre. No tenemos que decirte más nada porque este programa siempre ha sido una parte nuestra aquí, en 3 puntos, sobre todo cuando hay este tipo de debates que tienen que intervenir posiciones de la parte jurídica, el derecho internacional y esas cosas. Muchísimas gracias. A ustedes, solo resta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.